Buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos a una clase de lenguaje y literatura. Les saluda su profesor Ever Orellana, como ya muy bien lo saben. Pues tengo la idea de hacer un par de presentaciones para poder explicar mejor los temas y pues ojalá que sean de su grado. En este caso vamos a hablar sobre un tema en específico que se llama el manierismo. El manierismo. Lo que ustedes tienen acá es una pintura, obviamente, ¿verdad? Vamos a tener muy en cuenta que el manierismo abarcó tanto la pintura, escultura, literatura y arquitectura. Voy a hacer un breve esbozo acerca sobre las tres primeras y de último voy a dejar a la literatura, ¿verdad? Que es lo que más es nuestra área. Para iniciar tenemos que saber qué es el manierismo. El manierismo fue una tendencia que influenció el arte en general, pintura, arquitectura, escultura y literatura. Se desarrolló aproximadamente entre los años 1520 a 1620 y marcó el periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Cabe mencionarles, jóvenes, que cuando empezó el Renacimiento fue después de la Edad Media. ¿Recuerdan? Ese tema ya lo vimos. La Edad Media acabó prácticamente en el año 1492 con el descubrimiento de América. Entonces este fue un periodo en el cual surgió el manierismo entre el Renacimiento y el Barroco. Sigamos. Se deriva de la frase allà maniere, que significa a la manera de, utilizada para referirse a la manera como los pintores y escultores elaboraban su obra con el fin de imitar a otros. Los artistas del manierismo se dejan llevar por sus gustos con una tendencia a lo irreal y abstracto. Ojo a esto, que también es una característica que más adelante vamos a ver ya en la literatura. ¿Qué es esto que les estoy presentando acá? Es una pintura manierista hecha por Peter Paul Rubens. ¿Cómo se le llama? El Juicio de París. Si ustedes recuerdan, París fue un personaje de la épica griega llamada la Ilíada, que fue quien raptó a Helena y que después fue la guerra de Troya, ¿verdad? Ese es un ejemplo de ello, es una pintura. No quiero que lo tomen por un lado morboso, sino un arte. Luego, acá tenemos las características, pero estas características realmente son meramente de la literatura. Pero las vamos a mencionar así un poco rápido porque en el otro video voy a hablar ya más detallado sobre la literatura. Una de las características es que es un arte subjetivo, inestable, con marcada tendencia a lo irreal y abstracto. Vacila entre la realidad y la irrealidad. Esto lo vamos a ver más adelante en la literatura, como les dije. Mezcla de lo ridículo con lo sublime, lo cómico con lo trágico y viceversa. Esta antítesis, porque así se llama, la oposición de dos cosas diferentes como lo ridículo y lo sublime, lo trágico y lo cómico. Ya sabemos, la tragedia y la comedia son dos cosas opuestas. Se da el fenómeno del autoengaño, choque entre la realidad del contexto y la irrealidad de los personajes, de los ideales del personaje. Esto es una característica ya de, por ejemplo, de Don Quijote de la Mancha, que es una de las piezas de literatura pertenecientes al manierismo. Las demás no las vamos a terminar de leer, como les digo, porque más adelante se los voy a detallar. Otra pintura, en este caso, se llama La creación de Adán. Es una obra de Miguel Ángel, plasmada en el techo de la famosa Capilla Sixtina, esto es en Roma. La representación está basada en una escena del Génesis. En ella Dios da la vida a Adán, el primer hombre de la tierra.
como les decía, jóvenes, esta es una de las pinturas manieristas, y como les decía que era muy común ver muchos pasajes bíblicos, los cuales lo retomaron los pintores. Este es un cuadro muy pero muy famoso. Vuelvo y repito, no es de tomarlo con morbosidad, sino como lo que es, como un arte. Ahora hablemos de la escultura. Ya vimos un par de pinturas, hoy vamos a ver de escultura. Vean, acá, ¿qué es esto? ¿Qué es esta escultura? Es Hércules, lucha contra el centauro Neso. Hércules es un personaje de la mitología romana, pero también de la griega. Recordemos que solamente copiaron y pegaron. Los romanos copiaron y pegaron de los griegos. Esta es una escultura de Juan de Bolonia, Florencia, Italia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo hicieron? Recordemos que esto fue hecho a mano. Por eso es la importancia y la gran relevancia de esta clase de esculturas en los cuales no fueron hechos con la capacidad tecnológica que hay a estas alturas, sino hechas a mano. Veamos otra que se llama La Piedad. Este es un grupo escultórico en mármol realizado por Miguel Ángel entre 1498 y 1499. Ya se vuelve a mencionar otra vez Miguel Ángel. Miguel Ángel con Rafael y Donatello. No estoy hablando de las tortugas ninjas, no, estoy hablando de los pintores. De hecho, si ustedes después quieren rastrear el dato, lo hacen. Miguel Ángel fue escultor, fue pintor y también fue arquitecto. Si lo único que le faltó para entrar en todo esto fue escribir en el área de la literatura, pero no. Este otro es el monumento en su aspecto actual, con el Moisés en el centro. Como pueden ver, es una pieza arquitectónica con los diferentes personajes bíblicos como Moisés, como Raquel, como Lea, Síbila y Julio II. Julio II fue un emperador. Y también aparece la Virgen con el niño. Entonces todos estos son los diferentes esculturas manieristas. La arquitectura manierista es aquella fase de la arquitectura, valga la redundancia, europea que se desarrolló entre 1530 y 1610, es decir, entre el final de la arquitectura renacentista y el comienzo del barroco. A continuación veamos ejemplos. Esto ya es más amplio, estamos hablando de castillos o palacios. Es por eso la gran importancia en valor de años. El castillo de Blois, el castillo de Chambord, el palacio de Louvre, la biblioteca Laurentian, la cúpula del Vaticano y el San Giorgio Maggiore. Bueno, lo estoy leyendo como que fuese en español, no tengo el acento italiano, ¿verdad? Entonces, este que está en medio, la cúpula del Vaticano, o la Capilla Sixtina, recuérdese que está en Roma. Y hay por dentro, si pueden rastrear el dato, hay muchas pinturas que Miguel Ángel las hizo. Por eso es tan famosa y por eso es tan importante como cultura y como historia. Ojo a eso. Entonces, como les dije, en la siguiente presentación se detallará el manierismo, pero ya en la literatura. Lo anterior fue para que comprendan que el manierismo abarcó muchas de las bellas artes, así como se dijo al inicio de la presentación.